Bien, para terminar esta última parte relacionada a la lesión celular, como habíamos mencionado, lesión, isquemia, reperfusión. Durante la reperfusión de un órgano que ha sufrido previa isquemia, puede haber mayor lesión, en realidad, contrariamente a lo que uno pensara, paradójicamente. Y bueno, se cree que esta reoxigenación, este reflujo de sangre, pues generaría mayor aporte de oxígeno. Ese mayor aporte de oxígeno generaría mayor cantidad de electrones en la cadena respiratoria de las células que hayan sufrido lesión o las que estén a punto de sufrir lesión, lo cual intentaría producir mayor cantidad de ATP, pero también al mismo tiempo estaría produciendo mayor cantidad de especies reactivas del oxígeno, lo cual ocasionaría estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y liberación de factores pro-apoptóticos, ¿no? Como la citocromo enzimas mitocondriales, ¿no?, que activen la cascada de la apoptosis. La reperfusión, entonces, aparte de aportar mayor cantidad de oxígeno para formar radicales libres y causar daño celular irreversible o muerte celular, también va a aportar con mayor cantidad de polimorfonucleares al sitio de isquemia, al sitio que ha sufrido lesión. Estos vasos sanguíneos de este tejido lesionado están activados por moléculas inflamatorias, y los polimorfonucleares macrófagos con su carga enzimática destructiva pues van a favorecer la lesión. Fuera de ello van a liberar citocinas que igual están favoreciendo la lesión. A eso se referencia la lesión, isquemia, reperfusión. Otras alteraciones tenemos, por ejemplo, acumulaciones intracelulares. Las lesiones que no son letales pueden llegar a favorecer a que ciertos compuestos orgánicos inorgánicos puedan depositarse dentro de las células, en el citoplasma, en las organelas e incluso en el intersticio entre las células. En algunas enfermedades, por ejemplo, pueden tener mínima repercusión, como es el depósito de colesterol debajo de la mucosa de la vesícula biliar, lo que se denomina colesterolosis. Son macrófagos que han fagocitado el exceso de colesterol de la luz vesicular. Estas mismas células esponjosas podemos verlas en las placas de grasa de las arterias, por ejemplo, aorta, o de las arterias que irrigan el corazón, las coronarias, o en algunos procesos patológicos donde exista un déficit enzimático y puedan acumular ciertas sustancias en el citoplasma de algunos órganos, ¿no?, aumentando el tamaño de la célula y por ende del órgano y generando alteraciones del flujo sanguíneo, del drenaje venoso, etc. Pueden depositarse otras sustancias como hierro, como cobre, en algunas enfermedades que vamos a ir viendo en patología especial. Autofagia. En el libro mencionan autofagia también como un mecanismo, en este caso, que nos va a explicar la atrofia o incluso la muerte celular en algunas condiciones. Como dice su nombre, auto refiere a la propia célula que empieza a fagocitar sus componentes intracelulares para poder utilizarlos las mismas células en caso de necesidad. Ejemplo, falta de aporte de nutrientes. En ese caso, entonces, sigue varias fases, se activan ciertos precursores que forman una bicapa lipídica que empieza a envolver cierta cantidad de moléculas, de organelas dentro del citoplasma de una célula en distintas fases. Llegan a formar un autofagosoma que tiene una doble capa lipídica que se une a los lisosomas y bueno, es fagocitado, se convierte en un autofagolisosoma, y bueno, por acción de las enzimas empiezan a degradarse, fragmentarse a sus unidades más elementales. Estas unidades elementales son reutilizadas en la propia célula, como les dije, es en un proceso de, por ejemplo, de falta de nutrientes de la célula, de tal manera que puede significar sobrevivir en condiciones mínimas, basales,
que le permitan todavía cumplir con las funciones mínimas vitales. En el caso de las atrofias, en el caso de las necrosis, en el caso de en la falta de aporte de nutrientes, pueden verse este fenómeno, ¿no?, de autofagia. Bien, luego de que una célula haya aumentado de tamaño, por ejemplo una hipertrofia, también para reducir a su tamaño normal, también nos puede explicar la pérdida de componentes intracelulares, este fenómeno denominado autofagia. Se pueden depositar de manera patológica calcio en los tejidos. Esta calcificación se denominará calcificación distrófica o calcificación metastásica. Calcificación distrófica, el depósito de calcio en los tejidos que han sufrido fibrosis extensa, en los tejidos que han sufrido necrosis previa, tienden a depositarse calcio. En cambio, la calcificación metastásica se debe al depósito de calcio secundario al exceso de calcio en la sangre, la hipercalcemia. La hipercalcemia puede verse a una falla, por ejemplo, en la absorción, eliminación de calcio a nivel renal, en una mayor salida de calcio de los huesos por mayor degradación, mayor osteolisis secundaria a la paratormona, por ejemplo. La idea es que en la calcificación metastásica hay depósito de calcio en varios órganos, en la piel, en el riñón, cuando existe hipercalcemia. En cambio, en la calcificación distrófica no existe. Hay normocalcemia y se deposita en los tejidos necróticos o fibrosados. Esta es la pared media de un vaso sanguíneo venoso, donde podemos ver en la túnica media depósitos de material granular basófilo que corresponde a calcio. Esto puede ocasionarse por la edad, por ejemplo, y lo que ocasiona va a ser cambios morfológicos y funcionales. Este vaso no va a poder distenderse con facilidad. Aquí podemos observar válvulas cardíacas, en este caso una válvula sigmoide, y podemos ver calcificaciones en las valvas de esta válvula sigmoide y en el anillo valvular. Estas calcificaciones van a también alterar la función normal que tenían estos órganos. Bien. Esto seguramente será en condiciones patológicas, habrá habido necrosis y tras la necrosis fibrosis y ahí se ha depositado calcio. Pueden depositarse en diferentes órganos, en diferentes tejidos. Podemos observar aquí en la piel, debajo de la piel podemos observar tejido calcificado, ¿no? La calcificación metastásica, como dijimos, aumento de la secreción de PTH, paratormona, destrucción excesiva de tejidos, procesos tumorales, por ejemplo, del hueso, que estén destruyendo el hueso, liberando calcio de la sangre, trastornos relacionados con la vitamina D, incapacidad o insuficiencia renal. El calcio se puede depositar en cualquier parte del organismo. Aquí vemos una tomografía y podemos observar depósito de calcio en los pulmones, por ejemplo, ¿no? Envejecimiento celular. Una célula debería vivir cierto tiempo y bueno, empieza a vivir menos tiempo, reduce su tiempo porque reduce sus capacidades de sobrevivir, por ende el órgano tiende a reducir sus funciones y el organismo como tal, el cuerpo humano también. A eso hace referencia el envejecimiento celular. Se debe a menor replicación, acumulación de lesiones metabólicas y genéticas a través del tiempo que no hayan causado muerte celular, pero que hayan favorecido de alguna manera molecular el hecho de que tenga una pérdida en la capacidad vital, que reduzca su capacidad de vida o su tiempo de vida. Por ejemplo, se habla de los telómeros que no se replicarían en cada división celular, que la telomerasa es aquella que introduce en los extremos distales de los cromosomas ciertas secuencias la telomerasa debería introducir en las partes finales, en los telómeros, en las partes distales de los cromosomas, secuencias de bases nitrogenadas que permitan en cada replicación mantener cierto número de estas bases, de tal manera que
favorezca una y otra vez la replicación celular, la duplicación celular. Al fallar la telomerasa o al introducir unidades cortas en cada división celular se van perdiendo. Una vez que se pierden estos extremos, los telómeros, entonces la célula activa su muerte celular y hay entonces menor replicación celular, lo que explicaría el envejecimiento celular prematuro. En otras enfermedades, por ejemplo, una llamada síndrome de Werner, que podemos ver una niña a los 15 años y la misma niña a los 48 años de edad, pero con un marcado envejecimiento, un envejecimiento acelerado en la edad adulta, todo debido a un gen defectuoso, a un producto defectuoso, la DNA helicasa, que no cumple la función de poder restituir y reparar el material genético. Eso acumula lesiones en el material genético, en el DNA, lo que acorta el tiempo de vida. Al hacer estas alteraciones en el DNA detectadas molecularmente y activadas la apoptosis de manera prematura, de tal manera que las células que deberían perdurar un tiempo determinado reducen ese tiempo. Por ende, el tejido empieza a reducir sus funciones, sus capacidades y empieza a envejecer. Y con el tejido, el órgano y el cuerpo, el ser humano como tal. Bien, eso es todo entonces. Espero que no haya sido muy complicado. Recuerden que tienen que complementar, ampliar con la bibliografía, que es el libro de patología de Robbins. Y bueno, eso es todo. Gracias.